Hemos estado viendo, leyendo y comentando el libro de los Hechos y vemos como en la primera parte, eh, en los primeros capítulos, hasta el capítulo número 12, está muy activo el ministerio de Pedro, cómo lo usa el Señor, cómo nos enseña con su vida eh, lo que es una entrega plena a Dios y obediencia al Señor y bueno, todo lo que llega a enfrentar, eh, incluso exponiendo su vida, todo eso que él logra vivir y, y cómo a través de él se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Todos esos primeros 12 capítulos, ¿verdad?, son muy hermosos para conocer a este hombre precioso y lo que él enseñaba de nuestro Señor Jesús, cómo conocía la voluntad del Señor y cómo se entregó plenamente a vivirla. Y bueno, luego en el capítulo 9 pues tenemos la conversión de Saulo y empieza a aparecer un poco ahí Saulo, pero a partir del capítulo 13 pues ahora sí vemos eh, a el ahora Pablo, ¿verdad? Antes Saulo, y vemos cómo ahora a través de él la iglesia toma también una fuerza maravillosa, guiados por el Señor, haciendo la voluntad del Señor. Vemos aquí donde, en el capítulo 13, donde él está comentando, ¿verdad? Ya empiezan a ir de pueblo en pueblo, ¿verdad? Y llegan a Antioquía de Pisidia junto con Bernabé. Y bueno, y empiezan a compartir por ahí cuando los invitan a predicar en una sinagoga. Y entonces, bueno, pues él empieza a compartir del Señor Jesús. Bueno, entonces viendo la vida de Pedro y la vida de Pablo y de los demás, Felipe, Esteban, Bernabé mismo, cuando empezamos a ver sus vidas y sus ministerios, surge una pregunta, al menos yo me la hago de una manera sencilla y directa. A ver, los siervos de este tiempo, ¿nos parecemos a los primeros siervos que empezaron a predicar el Evangelio? O sea, ¿qué tanto nos parecemos a Pedro, a Felipe, a Esteban? ¿Qué tanto nos parecemos a Pablo? Eh, en nuestra vida, en nuestro amor por el Señor, ¿qué tanto poder hay en nosotros cuando compartimos la palabra? ¿Qué tanto poder se manifiesta a través de nosotros como se manifestaba en estos hombres? ¿Se parecen nuestras prédicas, nuestras enseñanzas de hoy? ¿Se parecen a las de Pedro? ¿Se parecen a las de Pablo y a las de Esteban? Queda ahí para la reflexión, ¿eh? Y bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos y tenemos que imitarlos, ¿verdad? Porque ellos fueron usados perfectamente en el centro de la voluntad del Señor. Pues nos corresponde ahora a nosotros, ¿verdad? Porque, a ver, normalmente hacemos una división, la iglesia primitiva y la iglesia de hoy, pero pues es la misma iglesia, es una sola iglesia. Entonces debiéramos estar en este nivel de entrega, en este nivel de pasión, en este nivel de testimonio de vida, consagrados al Señor. Vamos a continuar en el... en el último versículo que vimos en el video anterior, mirábamos cómo Saulo, hablando de Juan, dijo que Juan había dicho que no soy digno de desatar el calzado de los pies de nuestro Señor Jesús. Ahí nos detuvimos. Ahora vamos a continuar con el versículo 26 en delante. Varones hermanos, linaje, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Una palabra de salvación enviada. Ese es el mensaje del apóstol. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas,
quitándolo del madero le pusieron en un sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos entre el pueblo. Bueno, así cerramos el capítulo anterior. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido de su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. A ver, dice aquí que la salvación está en Jesús, y dice aquí que se cumplió también aquello de que no permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego nos dice que David vio corrupción. O sea, Jesús no vio corrupción, David sí vio corrupción. En primera instancia, ¿a qué lo vamos a referir? Bueno, al aspecto de su muerte, su cuerpo. El cuerpo de David, cuando él muere, sí vio corrupción. O sea, sí empezó a corromperse su cuerpo, a oler mal, a contaminarse, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, en el caso de Lázaro, hiede ya porque tiene 4 días. O sea, su cuerpo se descompuso, ¿verdad? En el caso de David también. Pero en el caso del Señor Jesús, él al morir, su cuerpo no vio corrupción. En lo natural no vio corrupción. En lo espiritual también. David sí vio corrupción. O sea, él sí participó de pecados. Pero el Señor Jesús no hubo corrupción espiritual. Porque en el Señor Jesús no hubo pecado. Amén. Dice, luego dice en el 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Está hablando también de la resurrección. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Se os anuncia perdón de pecados. Este es el corazón del mensaje. Ya describió muchas cosas y habló de quién es Jesús, de cómo muere, cómo resucita, en fin. Pero el mensaje es este. Dice, varones hermanos, por medio de él les venimos a anunciar el perdón de pecados. Este es el corazón del evangelio. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Va más entendimiento. La justificación de todas las cosas, la justificación de todas las cosas. O sea, en Cristo Jesús somos hechos justos, no por méritos, sino precisamente por la vida consagrada de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dice que no les vaya a ocurrir esto, que les estamos predicando el evangelio y que ustedes no nos crean. Que no les vaya a ocurrir esto. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Bueno, pues había hambre. No en todos, como actualmente, ¿verdad? Hay hambre, sí, y más en este tiempo de pandemia, Muchísima gente está buscando al Señor, acercándose al Señor. Y bueno, qué bueno, porque aún es tiempo de salvación. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Fíjate bien, en la congregación, en la sinagoga, los escucharon, fueron impactados, pero luego salieron de allí y los buscaron y fueron con ellos. ¿Y qué hacían Pablo y Bernabé? Compartir. O sea, mira, esto es lo que me gusta. Lo que quiero decir es que en la congregación compartieron, en la sinagoga compartieron, fuera de la congregación, fuera de la sinagoga, compartieron.
Eso es lo hermoso. A ver, eso solo pasa cuando Dios está en nuestra vida, ha llenado nuestra vida. Estamos en la iglesia y compartimos. Estamos en un centro comercial y compartimos. Andamos de vacaciones y compartimos. Estamos en casa, compartimos. Estamos en una oficina de gobierno y compartimos. O sea, donde quiera que estemos, nuestra vida, nuestro testimonio tiene que estar totalmente... A ver, tenemos que estar totalmente consagrados las 24 horas del día. Siempre consagrados al Señor. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Ja, ja! ¡Tremendo! Ahora se juntó casi toda la ciudad. ¡Casi toda la ciudad! ¿Por qué? Porque se sabía que estaban ahí unos hombres de Dios, unos hombres con poder y con autoridad, unos hombres consagrados al Señor. Entonces querían escuchar. Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ándale. Otra vez. Unos par de capítulos atrás mirábamos cómo el procónsul Sergio Paulo, ¿verdad? Él quería escuchar la palabra de Dios, pero un mago llamado Bar Jesús estaba allí para oponerse. Bueno, ahora acá están Bernabé y Pablo compartiendo, pero ahí está la oposición. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición. El diablo no descansa, ¿eh? El diablo sigue trabajando. Pues aquí está la oposición, disfrazada de celos. Aquí están estos judíos oponiéndose a lo que Pablo está enseñando. Y lo contradicen. Una señal, una de las formas en que Satanás enfrenta a la luz del evangelio es contradiciendo. Y luego dice blasfemando, o sea, contradicen, y como no pueden rebatirlo, empiezan a blasfemar de las cosas del Señor, de Dios mismo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Están hablando con judíos, Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Momento crucial. Pablo entiende también que el propósito para el cual Dios le ha llamado es para predicar el evangelio no solamente a judíos de inicio, sino también a los gentiles, a los que no formaban parte del pueblo de Dios. Porque así nos ha mandado el Señor. Aquí él lo tiene muy claro. Te he puesto para luz de los gentiles. Bueno, ahí está. Pablo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese es mi ministerio, dice Pablo, y debo cumplir eso para el Señor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bueno, los gentiles se pusieron gozosos, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. A ver esto. ¿Quiénes creyeron? A ver, ¿todos creyeron? No todos. Entonces, ¿quiénes? Los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, sí existe, ¿verdad? Un conocimiento previo de Dios de quiénes son los que han de salvarse. La famosa predestinación, ¿verdad? Pero eso solamente está en el conocimiento de Dios, en la soberanía de Dios. Él sí sabe, ¿verdad?, quiénes han de salvarse, porque Él conoce los corazones, las intenciones, los pensamientos de todos los hombres. Entonces, Él sí sabe, nosotros no. Así es que nosotros tenemos que seguir compartiendo, porque no sabemos quién va a salvarse. Amén. Y luego dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Ándale. Esos judíos celosos que quieren la gloria, que quieren el poder. Bueno, esos también existen hoy. ¿Y qué hacen? Bueno, pues siguen atacando, siguen molestando, ¿verdad? Siguen en contra de la obra de Dios. Pero aquí lo asombroso es, atención, lo asombroso es que echaron mano de mujeres.
Otra vez, echaron mano de mujeres, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. Tremendo, ¿eh? Y también a los principales de la ciudad. Dice, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Mujeres piadosas, distinguidas, pero fáciles de manejar, fáciles de embaucar, o comprometidas con, ¿verdad? Con el ambiente religioso o con el ambiente social de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, pues aquí están ellas también dejándose usar en contra de la obra de Dios, y los expulsaron. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A ver, persecución tremenda, persecución tremenda. A ver, aquí vemos cómo no la tienen fácil para predicar el Evangelio, predican acá y hay persecución, predican acá y hay oposición. O sea, ellos saben que están con la vida en un hilo. O sea que en cualquier momento los pueden matar, así de fácil. Que no le caen bien a mucha gente, dicho de otra manera, Entonces, pero eso no los detiene. Ellos, como quiera dice, estaban llenos de gozo. Llenos de gozo. Eso es lo que quiero comentar. Oposición y ellos están llenos de gozo. Persecución y ellos están llenos de gozo. Los corren y ellos siguen llenos de gozo. Esta altura, este nivel espiritual, creo que nos confronta con las actitudes nuestras y el tipo de evangelio que hoy se enseña. No, estos hombres están entregados, viven para Dios. Amén. Y bueno, por eso he dicho que tenemos mucho que aprender de la vida de estos hermosos siervos del Señor. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Bueno, qué hermoso. Ya se están convirtiendo judíos, ya se están convirtiendo griegos, ya se están convirtiendo gentiles. ¡Aleluya! Está avanzando la obra de Dios. Dios al frente, el Espíritu Santo manifestándose, los siervos dispuestos a morir por causa del Señor, siendo fieles a la enseñanza, a la enseñanza que está en la palabra del Señor. Dios solamente va a respaldar su palabra. Entonces, qué hermoso que nosotros en este tiempo podamos apegar nuestras enseñanzas, lo que nosotros compartimos con la gente, que esté apegado 100% a la palabra del Señor. Porque, voy a subrayar esto. Hay miles de enseñanzas que están por allí, ¿verdad? Que se enseñan en las redes, que se enseñan en los púlpitos, que se enseñan en muchas partes, ¿verdad? Pero que no están respaldadas por la palabra del Señor. Pareciera que son enseñanzas correctísimas, ¿verdad? Pero no están fieles, apegadas, ¿verdad? Hay quien pide una doble porción del Espíritu Santo, que porque Elías así y Eliseo por allá, ¿verdad? No, eso no es cierto. Eso no lo enseña la palabra del Señor. Y así como esas hay muchísimas enseñanzas que no son fieles a lo que Dios nos da en su palabra, y muchas más. Pero bueno, entonces seamos fieles a la palabra del Señor. Luego dice, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Bueno, pues ahora se juntan judíos y también gentiles otra vez en contra de Pablo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Mira nada más, opresión, persecución, contradicción, todo. Bueno, pero ellos seguían predicando. ¿Y sabes qué? El poder de Dios se manifestaba a través de ellos. Hacían grandes señales, hacían grandes milagros, grandes prodigios. Son muchos los milagros que se hicieron, tantos, dice la palabra del Señor, que no cabrían si se explicaran, si se hablara de ellos, no cabrían en este libro.
Entonces, pero ellos eran usados con poder, amén, confirmando que Dios estaba con ellos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Bueno, creció aquel asunto, creció aquella confrontación de tal manera que se juntaron judíos, gentiles, se juntaron gobernantes y a perseguirlos y a apedrearlos, ¿verdad? Y bueno, pues los apóstoles se dieron cuenta de que todo eso ya venía y huyeron, y huyeron, y huyeron. Miedosos, miedosos, ¿por qué huyeron? Cobardes, no que muy valientes, no que Dios está con ustedes, cobardes. No, ni miedosos, ni cobardes. Simplemente, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Era tiempo de huir, era tiempo de salir de allí. No por miedo, amén, no por miedo. Porque ellos conocen a su Dios, saben que Dios tiene el poder, tiene el control y tiene el poder para manifestarse allí y detener todo aquello. Pero como ellos actuaban guiados por el Espíritu Santo, siempre estaban llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu los guió a que era tiempo de qué, de salir de allí. ¿Para qué? Para llevar la palabra. ¿A dónde? A Listra, a Derbe, a Licaonia, ¿verdad? Es la perfecta voluntad del Señor. Entonces, como ves, esconderse, entre comillas, ¿verdad? Esconderse en tiempos de pandemia no es pecado. ¿Okay? Huir de un problema como este que se les enfrenta allá a los apóstoles no es pecado. No está fuera de la voluntad del Señor. Jesús también cuando lo querían a veces matar, él escapaba, él huía. Pero cuando ya no escapó, cuando se cumplió el tiempo de que Dios le indicó de que era el tiempo de entregar su vida, de terminar su ministerio, ya ahí ya no fue liberado. Acuérdate que cuando el guardia el soldado saca la espada y le corta la oreja a Malco, acuérdate que el Señor dijo, ¿verdad? Deja, ¿verdad? ¿Crees que no puedo orar a mi Padre? ¿Verdad? Y que me mandaría, ¿verdad?, más de 12 legiones de ángeles. Pero es necesario que esto sea así. Se acabó. Ya no debo escapar, ya no debo huir, ya no me debo liberar de aquí. Ya no. Es el tiempo de mi Padre. Entonces aquí no podemos decir, Pablo y Bernabé, cobardes, tuvieron miedo, no, que su Dios los guarda y los defiende. No, sí, su Dios los guarda y los defiende. Pero hay tiempo para quedarse y hay tiempo para salir. Hay tiempo para enfrentar una situación y hay tiempo para guarecerse, para cobijarse, para, si quieres llamarlo para esconderse, pues llámalo de esa manera, ¿verdad? Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¡Aleluya! Llegaron aquí a Listra, Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¡Aleluya! Aquí está. Ahora, Pablo sigue haciendo grandes cosas. Me refiero al Señor a través de Pablo, eso lo entendemos. Fíjese nada más. Ahora en Listra Dios está manifestando. Un hombre que nunca había andado. Y Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Dice aquí, viendo que tenía fe para ser sanado. A ver, detengámonos aquí. Que tenía fe para ser sanado. Que tenía fe para ser sanado. Sí, sí se necesita la fe. La fe es la base de la manifestación del poder de Dios. La fe es la base de los milagros. Amén. Entonces tenemos que nosotros, echar mano de la fe nuestra y también, ¿verdad?, ver la fe que esté en las personas que van a recibir
que quieren recibir palabra de Dios, que quieren recibir un milagro, una sanidad de parte del Señor. Dice, vio que tenía fe para ser sanado. Mira, hay personas que piden oración, pero no tienen fe para ser sanados. Otra vez, hay personas que están enfermos, quieren ser sanados, sí, pero les falta fe para ser sanados. Yo vine al Señor enfermo y Dios me sanó. Y alabo a mi Señor, ¿verdad? Y una de las cosas de las que Dios me sanó fue mi voz también, que mi voz ya estaba muy lastimada. Y yo le dije a mi Padre, si tú, Señor, me devuelves mi voz, ¿verdad? Mi voz será entregada durante toda mi vida para la extensión del Evangelio, para enseñar la palabra del Señor. Y bueno, pues he aquí, el Señor en su misericordia me lo ha concedido. Y también me concedió mi sanidad física total, absoluta, ¿verdad? Y bueno, algún día le cuento todo el testimonio, pero se necesita esa fe también. Amén. Este hombre tenía fe para ser sanado. Levántate derecho sobre tus pies. Y se levantó. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, Bueno, ahí un equipo tremendo entre ellos dos, ¿verdad? Pues ahora allí, como eran muy idólatras, pues dicen, este es Júpiter y este es Mercurio. Dioses han bajado aquí, han venido aquí a nuestra tierra, aquí a Listra, en una región de Licaónica, ¿verdad? Bueno, dice, y el sacerdote de Júpiter, porque tenían un templo ahí, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Pues siempre lo hacían, ofrecían sacrificios a sus dioses, ¿verdad? Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces: ¡alto! ¡Alto! ¡Deténganse! Vean esto. Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo, está llamando apóstol a Bernabé. Y Bernabé no estaba en la lista de los 12 apóstoles. Lo que quiero decir, ¿hay más apóstoles después de los 12 apóstoles? Otra vez, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Interesante, ¿verdad? Interesante. Bueno, pues hay mucho que comentar. Se me termina mi tiempo, siempre estoy viendo aquí mi reloj. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y aquí vamos a comenzar en los próximos videos. Amén. Esto está interesante. Les van a ofrecer aquí unos sacrificios, ¿verdad? Llamando dioses a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver cuál fue la actitud de ellos y qué sucede ahí después de que este hombre ahí es sanado de una forma maravillosa. Bien, pues que haya muchas bendiciones para ti este día.